Está claro que los últimos resultados han sido muy positivos y que, como dices, la dinámica de juego del equipo es la que buscábamos. Vamos a ver si en este corto periodo de tiempo entre los dos partidos hemos podido prepararnos de la forma óptima, tanto física como tácticamente, y el momento de salud de las jugadoras pues sigue en el punto en el que estaba en el anterior partido. Sí, es un equipo duro y además ha mejorado. El partido de ida ya nos puso muchos problemas en su cancha, era otro momento de la temporada, pero su línea exterior ha mejorado con las incorporaciones de Ortiz y de Résimon y la recuperación sobre todo de una de sus referentes como es Llurena Díaz. Pues estaremos pendientes de su anotación exterior y de controlar tanto a sus bases como a sus dos interiores, que son jugadoras muy productivas. Sí, yo creo que en el planteamiento, en la planificación del staff y del equipo, sabíamos que el mes de enero venía muy cargado. Y como tú dices ahora, pues viene la burbuja Eurocup con los dos siguientes partidos de liga, lo que supone 5 partidos en las 2 semanas próximas. Pero bueno, eso llegará, lo tenemos en mente, lo tenemos en nuestros plannings. Ahora la SEU es un rival muy duro, como lo será Bembibre en su pista. Estamos focalizadas en estos 2 partidos y especialmente en los puntos fuertes de la SEU, que son muchos.